con las fuerzas federales, que es Secretaría de la Defensa, Secretaría Marina, Policía Federal, para poder atender de manera prioritaria esas tres áreas. Ahí están concentrados los delitos, ahí están concentrados la presencia delincuencial y con la atención que tenemos en esas áreas, pues se han llegado a buenos resultados, que ahorita los veremos en las estadísticas. Si pasamos la primera, por favor. La estadística, no, las federales. Aquí tenemos Guadalajara, ustedes pueden observar, aquí tenemos una disminución importante del 27.5% en los delitos que se presentan en el área. La que sigue, por favor. Tlajomulco de Zúñiga, con una reducción de 33.8%. La que sigue. En Tonalá tenemos el 34.7% menos de incidencia delictiva. En Zapopan, la que sigue, por favor. Zapopan, también una reducción de un 44.7%. La que sigue, por favor. La zona metropolitana de Guadalajara, también tenemos un índice a la baja de menos 35.5%. La que sigue, por favor. No, adelante. Lagos de Moreno, ahí está también con un menos 45.8%. Este es el resultado del trabajo que se ha estado desarrollando, como ya mencioné, desde el ámbito federal en coordinación con el estatal para poder atender esas áreas problemáticas, esas áreas identificadas prioritarias dentro de la estrategia. La percepción ciudadana que hemos nosotros identificado, si la pueden poner ahí en la lámina, por favor. Esa mera. ¿Qué es lo que hemos podido identificar? Bueno, que la ciudadanía ha establecido que bueno, tenemos una mayor presencia de fuerzas del Estado dentro de esta actividad que estamos desarrollando, una reducción sensible en los índices delictivos, como ya se mencionó en las gráficas, una denuncia ciudadana que continúa activa, la misma sociedad se ha dado cuenta que su participación es importante en esta actividad en contra de la delincuencia y nos ha ayudado mucho con la denuncia. Una actividad económica en la capital del estado que se ve incrementada, un flujo de turistas internacionales en la costa del estado, una credibilidad y confianza en las instituciones y mejores condiciones para la entrega de los programas sociales dentro del gobierno federal. Y como conclusión, pues continuaremos realizando el esfuerzo interinstitucional para lograr reducir más los índices delictivos y poder desarrollar con eficacia la tarea que nos han asignado. Un tema adicional, ya fuera de esta actividad de la seguridad, hacemos la que sigue, por favor. Tenemos una actividad que se va a desarrollar en la base aérea de Santa Lucía, que es la Feria Aeroespacial 2019 y que quisiéramos aprovechar ahorita el momento para hacer la invitación a participar en esta feria. Esta actividad se va a desarrollar el día 24 de abril de este año. Va a ser aquí, como ya mencioné, en la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México. En esta feria, además de las actividades que se van a desarrollar en el ámbito económico, en el ámbito aeroespacial, en el ámbito educativo, en el ámbito de desarrollar este programa de darles la oportunidad a los jóvenes de encontrar un trabajo, también se va a llevar a cabo una exposición estática de diferente tipo de material aéreo.
que viene a exhibición, son 70 aeronaves que vienen a exhibición, pero adicional ahí estará una parte donde estaremos exhibiendo todos los aviones que se van a poner a la venta por parte del gobierno federal. Se van a poder o van a estar en la exhibición, van a poder observar la gente que esté interesada en esto, ahí va a poder comprobar las características de los aviones y los estados de uso de los mismos, y habrá personal que dará la información sobre cada avión en particular de quienes se interesen. Ahí ustedes pueden ver el croquis de la exposición estática, y en la parte achurada que está a su lado, bueno, al lado izquierdo de la pantalla, ahí estará la exposición de este material aéreo que se pondrá en venta. Muchas gracias. Bueno, pues en general esa es la información. Yo destaco tres cosas. Primero, que hay muy buen trabajo de coordinación con el gobierno de Jalisco y también con los gobiernos municipales de la zona metropolitana y de todo el estado. Lo segundo que es importante subrayar, aunque ya se ha dicho, es de que se está trabajando de manera coordinada para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. No hay dispersión, no está actuando por su cuenta la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa, la Policía Federal, las policías estatales. Estamos trabajando de manera conjunta. Eso es muy importante, el que estemos sumando esfuerzos, que no haya dispersión. Imagínense si la autoridad no está organizada, pues no se logra nada. Anteriormente cada quien hacía lo que consideraba le correspondía y se actuaba de manera aislada, no se compartía información, no se sumaban esfuerzos, no había ni coordinación ni seguimiento, perseverancia. No es lo mismo que el presidente reciba un informe cada semana, cada 15 días, de la situación de seguridad del país, o que el gobernador se entere cada determinado tiempo, a que todos los días se esté trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Y lo tercero, que es muy importante destacar, es que se está logrando el utilizar todos los recursos, el unir esfuerzos, voluntades, el unir instituciones para atender el problema de la inseguridad pública. Porque el Ejército y la Marina no podían ocuparse de tareas de seguridad pública. El marco constitucional, el marco legal, se los impedía y solo se contaba con la Policía Federal, que a nivel nacional
dispone de 10,000 efectivos, y con las policías estatales y con las policías municipales. Ahora, con la reforma constitucional, se puede disponer de los 220,000 elementos de las Fuerzas Armadas, del Ejército en particular, y de los 40,000 elementos de la Marina. Es un cambio trascendente, muy importante, contar ya legalmente con una fuerza superior y ir cambiando poco a poco, porque es un proceso, la función de estas instituciones tan importantes para el país, tan decisivas para garantizar la tranquilidad interna, como son la Marina y el Ejército. Ir cambiando la tarea, la función, o ir girando de la seguridad del Estado, de la seguridad interior a la seguridad pública, que es lo que más necesitamos, porque sí se requiere, desde luego, la defensa nacional, pero en el caso de que nuestro país fuese agredido, todos los mexicanos defenderíamos nuestra patria. Tendríamos que participar en la defensa nacional, como ha sido siempre en la historia. Pero ahora, en estos nuevos tiempos, lo que más nos llama a actuar es la necesidad de garantizar la seguridad pública. Esa es la prioridad. Y pasaba de que para este propósito no había marco legal suficiente, adecuado, y por lo mismo estábamos atados, limitados, no podíamos utilizar, repito, una institución tan importante como el Ejército, con su profesionalismo, con sus elementos, con su disciplina, con su experiencia, por falta de un ajuste o de una reforma constitucional. Entonces, ya teniendo esta reforma, ya podemos, como lo estamos haciendo, constituir la Guardia Nacional, sumando a la Policía Militar, a la Policía Naval, a la Policía Federal, distribuyendo a todos los elementos de estas corporaciones en el territorio, en 266 coordinaciones, como aquí se mencionó. Vamos a iniciar con 150, porque además de los elementos que ya están a disposición, que legalmente pueden hacer labores de seguridad pública de conformidad con la Constitución, además de eso, de todas formas vamos a requerir más elementos y se va a hacer una convocatoria, un reclutamiento de 50,000 elementos más para que haya presencia suficiente y se garantice la paz y la tranquilidad. Esto es importante que se sepa, que se conozca. Vamos bien, porque aún
cuando todavía no está la Guardia Nacional, por el hecho de reunirnos todos los días, por el hecho de estar trabajando de manera coordinada, por el hecho de pintar bien la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad, es decir, que no haya complicidades, ya se ha avanzado. Se ha mantenido control, una disminución, si se quiere, leve, pero disminución, no aumento de delitos a nivel nacional y en el caso de Jalisco en particular. Lo podemos ver con datos, ahí vamos, avanzando. Tenemos todavía problemas en algunos sitios, en algunos estados, pero yo tengo confianza de que vamos a conseguir serenar al país y lo mismo serenar a Jalisco. Termino nada más diciéndoles, recordando, subrayando, de que la base de esta estrategia, esto a pesar de que trabajáramos coordinados, de que estuviésemos todos los días atendiendo el asunto, el problema, a pesar de más elementos, no serviría del todo si no partiéramos de una base, de un elemento que es fundamental, que es la clave: atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Y eso es lo que estamos haciendo. El que se reactive la economía, que haya empleo, que se rescate al campo del abandono en que se encuentra, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes. No olvidemos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Entonces, por eso tenemos confianza de que vamos a avanzar. Esto es importante en lo nacional. Hay 3 delitos que reflejan lo que realmente sucede, porque hay muchos delitos que se cometen que no se denuncian, hay cifra negra, pero homicidio y robo de vehículo, por lo general se tiene toda la información. A veces se maquillaban estos datos, pero al final se descubre, porque en el caso de homicidios pues hay que abrir una carpeta de investigación, se tienen los elementos. Entonces, por eso hemos tomado, para medir lo que está pasando, homicidios, robo de vehículo, a ver si tienen la lámina, y el huachicol, que para el caso de Jalisco, para que la población sepa que no fue en vano el que se padecieron días difíciles de desabasto. Miren, esto es robo de vehículos. ¿Por qué el robo de vehículos sí se denuncia? Porque al que le roban un vehículo tiene un seguro o siempre se procura denunciarlo para que no se use el vehículo para cometer otro ilícito y se culpe al propietario. Entonces, y miren
a ver si tienen la gráfica del huachicol que hablaba yo, y agradecerle a todo el pueblo de Jalisco porque nos ayudaron, pero no fue en vano. Miren lo que se robaban antes del plan en contra del huachicol, las 3 barras primeras. Se llegaron a robar el año pasado 65,000 millones de pesos, un promedio de 800 trailers, pipas diarias. Miren cómo estamos. Eso fue ayer. De 70,000 barriles diarios a 5 o 6,000 barriles. Están como vamos bajando. Si esto lo mantenemos, vamos a ahorrar 50,000 millones de pesos en el año. Por eso, muchas gracias a la gente que hizo colas, que padeció 2, 3 semanas en la zona metropolitana, en la Ciudad de México. Nos ayudaron mucho porque quienes se dedican a esta actividad quisieron jugar a las vencidas y hubo sabotaje. Nos pinchaban, nos destruían los ductos para dejarnos sin abasto, pensando que no íbamos a aguantar. Y con el apoyo de la gente los vencimos. Este es un ejemplo de que con el apoyo del pueblo se puede acabar con la corrupción, que no haya huachicol ni arriba ni abajo. Y ese es el propósito, acabar por completo con la corrupción. Bueno, ahora sí, adelante. Si les parece, podemos cerrar sobre el tema y abrimos en lo general. Si hay preguntas sobre el tema. Sobre el tema. A ver, empezamos a la izquierda. Por lo que veo, están sentados, sí. Entonces vamos uno y uno. Sí. Adelante. Cualquiera. Los dos. Pero te va a tocar después. Buenos días, presidente. Sobre el tema de seguridad, preguntarle, se reunió hace un par de días con el presidente de la CNDH, quien nos dijo que le sugirió que el mando fuera civil. Si considera usted esta posibilidad o definitivamente sería un militar, ya sea en retiro o en activo. Y preguntarle también en cuanto a seguridad, hubo un coche bomba en Guerrero, ¿qué información tienen al respecto? Gracias. Bueno, me planteó eso el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le expliqué por qué consideraba que debía ser un militar, el comandante, el jefe de la Guardia Nacional, porque vamos a contar con el apoyo del ejército. Estoy hablando de una reconversión, ¿sí?, en el ejército, y necesitamos un elemento de esta institución, además con experiencia, con disciplina, con rectitud, con honestidad, con profesionalismo. Y ya lo tenemos. Vamos a dar a conocer ya los mandos de la Guardia Nacional. Acuérdense que se tiene que conformar un Estado Mayor que lo integra la Policía Federal, la Secretaría de Marina,
la Secretaría de la Defensa y el comandante de la Guardia Nacional. La semana próxima ya vamos a dar a conocer a los integrantes del Estado Mayor y al comandante, el jefe de la Guardia Nacional. ¿Podría adelantar si es en retiro en activo? En activo. Y preguntarle, ¿qué respuesta ha tenido? Porque también se dijo que se iba a llamar a algunos y militares en retiro justamente para algunos mandos. ¿Qué respuesta han tenido? Es que está abierta la posibilidad. Vamos a requerir de muchos elementos. Les hablo de 50,000 elementos más para poder cubrir las 236 coordinaciones territoriales. Y esto requiere de tropa o de policías militares o elementos de la Guardia Nacional, pero también de oficiales, de gente experimentada para coordinar acciones. Entonces, en eso estamos. Quiero, para subrayar sobre un tema muy interesante, la Guardia Nacional va a pasar por un proceso de formación, un proceso previo de capacitación en dos temas que son fundamentales: derechos humanos y uso moderado, regulado de la fuerza. En eso consiste la reconversión. Muy bien. ¿Qué más preguntaste? Lo del coche bomba en Sí, Guerrero. no pasó a mayores, se tiene toda la información. Es un asunto vinculado más con una organización regional, local, pero no pasó a mayores, afortunadamente. Señor presidente, muy buenos días, me da gusto saludarlo. Alejandro de la Peña, director general de En Contexto, Sin Mordaza, Canal 58. Yo quisiera preguntarle, señor presidente, si ya se ganó realmente las vencidas a las bandas del Huachicol. Con mucho respeto, ¿ya hay detenidos al respecto? ¿Ya hay consignados? Eso es por un lado. Y por otro lado, comentar algo que me preocupa en lo personal muchísimo, que son algunos medios o muchos de comunicación que se dedican a estar mintiendo, difamando y más. Yo diario me autoflagelo y escucho un noticiero que empieza a las 10:30, donde un señor, para que referirlo, le dice otro, remátala, quién sabe qué. O sea, me refiero a que son muchas mentiras, no hay una normatividad para esto. Son dos preguntas con respeto. Sí, mire, sí, vamos avanzando. No está terminado por entero el problema del robo de combustible porque estaba muy arraigado. Se toleraba, se permitía, al grado de que estaba contabilizado, se descontaba de los ingresos de Hacienda y llevaba años, como 3 sexenios, y llegamos y dijimos se acabó. Estaba tan arraigado que tenía una base social de apoyo. Le permitían a la gente recoger, obtener 20, 40 litros de gasolinas, mientras llenaban pipas los que hacían el negocio mayor. Por eso el accidente lamentable, ¿no?, la desgracia de Hidalgo, nos dolió mucho,
pero esa práctica era ya común. Se preparaba el terreno, se hacía una especie de zanja, como una cisterna, se abría la toma clandestina y se convocaba a la gente a que recogiera gasolinas. Se había perdido hasta el sentido del riesgo, o sea, del peligro tan grande. Entonces, ya eso se terminó. Hemos tenido problemas, descontrol en tomas clandestinas, así como el caso lamentable de Hidalgo, pero ya la gente ya no se acerca, ya no va, porque además estamos atendiendo a la gente que hacía estas actividades por necesidad, por falta de oportunidades. Entonces, cuando digo que estamos ganando, pues es que pues no es lo mismo que se roben 800 pipas diarias a que se roben 40. Y estamos operando con la mayoría de los ductos. Eso no se podía hacer. Saben que cuando tomamos la decisión de intervenir era porque en la oficina de Pemex, en la torre de Pemex, en el piso 3, había todo un sistema de monitoreo en donde se sabía cómo perdían presiones los ductos, sonaban las alarmas y no se hacía nada. ¿Qué hicimos? Tomamos ese centro de monitoreo, como las refinerías. Y esto con el apoyo del Ejército y de la Marina, que han estado a la altura de las circunstancias. Entonces, sí, hemos avanzado, ya no son los mismos resultados. O sea, aun cuando ayer todavía, según el dato que nos presentan, se robaron 5,000 barriles, pero ya no 80,000. Hay una gran diferencia y va bajando y yo espero que se reduzca más. Acerca de lo que se difunde en los medios, pues hay que tener respeto. No me gusta tanto la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto, porque tolerancia es como si cediéramos algo. Y la palabra respeto se trata de la libertad. Y la prensa se regula con la prensa. Vale más que haya libertades, que haya excesos. Sí, se debe de comprender que estamos viviendo tiempos nuevos. Yo me la paso tocándole las puertas a muchos, les mando telegramas, correos electrónicos, avisándoles de que ya es otra realidad la del país. Y sobre todo, haciéndoles ver que ya cambió la mentalidad del pueblo de México, que no se puede engañar a la gente, manipular al pueblo. Entonces, el que no actúa con objetividad, con profesionalismo, el que no dice la verdad, se afecta él mismo y afecta al medio. O sea, ahora lo que vale, como dicen los jóvenes o como se dice en general,
coloquialmente, lo que rifa es la verdad. Ya esas campañas en contra de servidores públicos, aquello que pasaba de que, no me atiendes, en el sentido amplio de la palabra, espérate, ya vas a ver cómo te va a ir. Y se desataban las campañas, eso ya no funciona. Ahora hay más información, la prensa y los medios convencionales están más abiertos, son más profesionales y existen las benditas redes sociales. Entonces, cuando hay algo, puede ser una eminencia, un premio Nobel, el que emita un juicio, pero si no tiene rigor, si no tiene apego a la verdad, si es tendencioso, ahí vienen las redes sociales a ponerlo en su lugar, en su sitio. Eso es un cambio extraordinario que se está viviendo en el país. Yo creo que nunca habíamos tenido en toda la historia un nivel de conciencia política como ahora, millones de ciudadanos conscientes. Ese es el gran cambio. Esa es la forma de responder. Vamos por acá. Gracias, señor presidente. Bueno, ya terminamos con seguridad. Seguimos. Gracias, presidente. Buenos días. Sobre el tema de seguridad, me gustaría preguntarle a usted y a los funcionarios aquí presentes, ¿qué diagnóstico tenemos de la presencia del cártel de Jalisco en el Estado? Operaciones, objetivos identificados, si nos pueden hablar de algunas, monto de órdenes de aprehensión quizá giradas, cuentas bancarias congeladas y puntualmente, ¿qué sabemos del Mencho? No sé si gusten responder primero esta pregunta y paso a la siguiente o la planteo una vez. ¿De una vez? Este es para usted, presidente. En cuanto a la iniciativa que presenta la bancada de Morena en el Senado para reformar la integración de la Corte, ¿cuál es quisiera que nos justificara usted la necesidad de esta reforma, de crear una tercera sala dedicada al tema de la corrupción? Sobre todo cuando ya existe, gracias a la reforma anticorrupción que se implementó hace algunos años, un tribunal específicamente dedicado a este tema, y cuando se da a conocer, de hecho, de que hay una reciente sentencia que le ordena al Ejecutivo y al Congreso precisamente tramitar la designación de estos magistrados anticorrupción. ¿Va usted a atender esta sentencia y nombrar a estos magistrados o la va a hacer a un lado? Y reitero, ¿qué necesidad hay cuál es la justificación de hacer esta reforma a la Corte? Gracias. Bueno, es una decisión, te contesto esto último, de los legisladores, un signo de los nuevos tiempos, de la cuarta transformación, es que hay división y hay equilibrio de poderes. Ya el Ejecutivo dejó de ser el poder de los poderes. Hace poco, hace 2 días, nos rechazaron las ternas para la CRE, el Senado. Nunca había sucedido de que le rechazaran ternas al presidente. Por eso me dio mucho gusto, porque quiere decir que hay cambios, se están dando cambios. Al mismo tiempo hay cooperación y hay comunicación. Ayer me reuní con el presidente de la Suprema Corte de Justicia con respeto a la autonomía de los poderes. Acerca de lo que me planteas, es un asunto del Poder Legislativo. Mi opinión respetuosa
es de que ya no necesitamos más aparatos. Lo que se requiere es mantener la voluntad de no permitir la corrupción, acabar con la corrupción, de arriba hacia abajo. Y diría que hemos avanzado. En el Ejecutivo ya no hay corrupción tolerada de arriba hacia abajo, porque el principal problema en cuanto a el predominio de la corrupción es que se tolera arriba. No hay ningún negocio jugoso que se haga en el país que no lleve el visto bueno del presidente de la República. Es un cuento eso de que son las autoridades inferiores o menores las que toman las decisiones, ni siquiera los secretarios. Cuando se trata de entregar contratos para la construcción de gasoductos, contratos leoninos, pues tiene que consultarse al presidente. Ni modo que lo va a hacer sin consulta el director de la Comisión Federal de Electricidad o el secretario o la secretaria de Energía. Pero había esa creencia, ¿no?, de que el presidente no se enteraba. Pues no, si el presidente lo autoriza, hay corrupción. Entonces, eso ya no existe. ¿Sí? Ese es un avance. Y tengo la información de que el presidente de la Suprema Corte es un hombre honesto. Y eso va a ayudar mucho. O sea, también para que de arriba hacia abajo se limpie el Poder Judicial. Tengo confianza en eso. De modo que mi opinión es que ya no se necesita más burocracia, porque se simuló durante mucho tiempo, se crearon organismos, lo hemos dicho muchas veces, que el Instituto de la Transparencia, que la Fiscalía Anticorrupción, y predominó la corrupción y predominó la opacidad durante todo el periodo neoliberal. Entonces, no es un asunto solo de leyes. Si el problema de México fuese de leyes, no habría problema. El problema es que no se cumple con la ley. Es la impunidad, o son las dos cosas. ¿Cómo se explican ustedes? Están hablando de nuevas instituciones, nuevos organismos, Instituto de la Transparencia, la anticorrupción, y resulta que no se consideraba delito grave la corrupción. Se modificó el Código de Procedimiento Penal y eso no fue casual. En 1994, el 10 de enero, y se quitó como delito grave la corrupción. ¿Desde cuándo? Desde el 94 a la fecha, que no es delito grave la corrupción, que fue el periodo en que más creció la corrupción. Entonces es una gran simulación estar creando organismos para supuestamente combatir la corrupción si no se consideraba delito grave la corrupción. Entonces,
Esa es mi opinión acerca de eso, desde luego son autónomos. La otra pregunta que hiciste. Sí, presidente, antes quisiera precisar, entonces, esta sentencia en la que le ordenan a usted concluir el nombramiento de 18 magistrados anticorrupción, ¿usted no la va a atender? No, sí, estamos buscando la forma de hacerlo. Se está haciendo una propuesta para cumplir con el mandato legal, pero a ver si podemos reducir el número. ¿A cuántos? Pues porque tenemos que tener menos, en eso andamos, que haya una sala en vez de 4 o 5 salas regionales, que exista una. Entonces, en vez de que haya 18, es que saben que antes era crear el organismo, son ¿cuántos funcionarios nuevos? 18 magistrados. 18 magistrados. ¿Saben cuánto ganaban cada magistrado? 300,000. Pues ahí se quedaba todo el presupuesto, en los aparatos burocráticos. No le llegaba nada al pueblo. Entonces ya no queremos eso. O sea, para todo era crear fideicomisos, organismos reguladores, coordinaciones, órganos autónomos. Entonces, estamos buscando la forma de llegar a un acuerdo sin transgredir la ley. Entonces, no desaparecería el Tribunal Anticorrupción, sino funcionarían al mismo tiempo el Tribunal Anticorrupción y esta nueva sala. Sí podría ser, pero a ver si podemos lograrlo, que cueste menos. Ok, gracias, presidente. Acerca de la primera pregunta, yo opino que no debemos de ser muy puntuales en estos casos, si se están atendiendo. Me gustaría que el general les explicara de cómo se está evitando que actúen con impunidad las bandas de delincuentes que afectan en Jalisco y en otros estados. Hablábamos de los homicidios. Está probado que donde hay más presencia de estas bandas es donde tenemos más problemas de violencia. Por ejemplo, ayer se nos aumentó el número de homicidios a más de 80, antier estuvo como 60, 65, ayer más de 80 en el país, subió, pero si lo vemos se concentra en ciertos estados donde están las bandas. Ayer, a pesar de que subió a más de 80, hoy estaba yo viendo, observando, en 15 estados no hubo homicidios. O sea, no perdió la vida nadie en 15, a pesar de que… ¿Por qué no ponen el dato? Esto también para ir… el de ayer, lo que vimos en la mañana. Esto también para ir entre todos identificando que la existencia de bandas es lo que genera más homicidios. A ver. O al menos ahora lo vemos, porque sí es interesante, o sea, cómo se concentran y muchos homicidios. Mira, mire cómo en pocos estados
tenemos la mayoría. Y tiene que ver, por ejemplo, el caso de Baja California, el Estado de México, pero si contamos cuántos no tienen, $15. El homicidio está muy relacionado con enfrentamientos de la delincuencia. A ver, general. Con permiso. Bien, una vez identificado desde las áreas donde se presentan estos delitos, la estrategia que se ha implementado es incrementar la presencia, incrementar efectivos en las áreas. Así tenemos operaciones en Baja California, aquí en Jalisco, en donde buscamos primero identificar dentro de las ciudades, tratar de hacer un cerco identificando las principales vías de acceso a las ciudades, las áreas dentro de las ciudades, las áreas más conflictivas, las colonias, las colonias en donde se presenta la mayor cantidad de este tipo de delitos, y entonces combinamos este tipo de cerco con reconocimientos en esos puntos, reconocimientos donde va Policía Federal, Marina y Defensa, desarrollándolos y tratando de actuar en contra de estas organizaciones criminales. De esta manera, la presencia inicial hace una disuasión y los reconocimientos van enfocados también una parte de disuasión y otra parte a actuar en contra de ellos en base a la información que se tiene de esas áreas conflictivas. De esta manera vamos cubriendo esas áreas prioritarias que dentro del Gabinete de Seguridad se han ido identificando o dentro de la evolución del diario actuar de la sociedad, vamos nosotros notando que va haciendo un incremento por la presencia de grupos delictivos en las áreas. Esta es la estrategia que seguimos para atender esta parte. Gracias. Pero general, disculpe, sobre el cártel de Jalisco, puntualmente, ¿qué información nos pueda? No nos enfocamos a actuar de una manera con el cártel de Jalisco o con algún otro. No, lo que interesa es darle la seguridad a la sociedad. Ese es el objetivo primordial, que la sociedad tenga esa seguridad, garantizarle la seguridad pública, garantizar que no sufra del embate de la delincuencia. Y la estrategia es similar, no importa el cártel en el cual estemos o contra quien estemos operando. Repito, lo principal es la seguridad de la ciudadanía. Pero yo quiero ahondar sobre eso, que es un cambio importante y lo contestó muy bien el general. O sea, no se trata ya de operativos, como era la costumbre, operativos contra un cártel en particular. Nos interesa la seguridad pública. Ese es el cambio. No había elementos para garantizar la seguridad de la gente, de los ciudadanos. Entonces, se usaba al Ejército y a la Marina para los operativos. Entonces, lo que queremos ahora es que nos ayuden, como lo han hecho, tanto elementos de la Marina como del Ejército, para actuar en el territorio donde está la gente y proteger a los ciudadanos. Y poner el énfasis en la seguridad pública. Eso es algo muy importante. Y lo otro es que
no haya distinción, que no haya vinculación de la autoridad con la delincuencia, que no se tolere, que no se permita a ningún grupo y que se atienda lo que es la seguridad y lo preventivo, que se vayan quedando solos, que ya no tengan el ejército de reserva de millones de jóvenes que no tenían oportunidad y que se les empujaba a tomar el camino de las conductas antisociales. Ahora no, ahora los jóvenes tienen becas, son contratados para trabajar como aprendices, ¿sí? Con todos los programas de bienestar van a haber condiciones mejores para que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales, que ya no sean enganchados los jóvenes, que no sigan siendo enganchados para formar parte de la delincuencia. Eso es lo más importante, porque las metas antes eran, a ver, ¿a qué personaje de la delincuencia organizada famoso se detiene y se hace un espectáculo? ¿Y qué? Se resolvía con eso. Si seguía la violencia, si seguía la inseguridad. Entonces, lo que queremos es atender las causas, ir al fondo y llamar a todos los mexicanos a portarnos bien. Va a iniciar una campaña para orientar a los jóvenes a que no se consuma droga, una campaña general, y nos van a ayudar todos para dar opciones a los jóvenes, alternativas, informarles el daño que causan las drogas, ciertas drogas que ahora se están consumiendo más, que destruyen, y a dar opciones, a dar alternativas y insistir mucho en que solo siendo buenos podemos ser felices. Y este es un llamado también para los que están en actividades ilícitas, que piensen en ellos y que piensen en sus familias y que hay la posibilidad de la reincorporación, la readaptación, no cerrar las puertas a nadie y que se entienda de que ya no se va a contar con la complicidad del gobierno, ya no va a haber impunidad, se acaba la corrupción y se acaba la impunidad. Me canso ganso. Sigue de este lado. Nada más para una precisión, por esta estrategia que usted comenta, ¿es que habrían caído los decomisos de droga, como se ha dicho? ¿O no han caído los decomisos? Sí, hay, pero no es eso lo fundamental. Aquí podríamos pues comentarles, decirles, ayer fue un día de bastante decomiso de drogas, pero ¿qué se hacía? Esa era la información. ¿Cuánto se decomisó? Ahora no. Ahora lo que nos importa es ver si hubieron homicidios, no hubieron homicidios, dónde hubieron homicidios, cómo estuvo el robo de vehículos, cómo estuvo el robo a casa, habitación, cómo estuvo el robo a transporte, de los que pierden la vida, cuántos hombres, cuántas mujeres, que haya seguridad,
O sea, es otra concepción. Pero sí podríamos, o sea, decirles que ayer se decomisaron mucha cantidad de droga, toneladas, bueno, hasta en la aduana de Manzanillo, o sea, ahí como para, a ver, para que vean cómo era antes y cómo sí estamos haciendo las cosas, pero lo que más nos importa, el acento lo ponemos en la gente. A ver, aquí el secretario de Marina nos va a informar de una visita que hicieron a la aduana de Manzanillo sobre el decomiso que se hizo. Nada más uno. Buenos días. El día de antier hicimos una visita a las instalaciones del puerto de Manzanillo y sin necesidad de hacer una visita de campo, nos concretamos a información. Se hizo un decomiso unos días antes sobre el pepino de mar y pues ahí con información que tenemos supimos que hay colusión, sobre todo lo que querían era que se le diera el libre paso para pues continuar el contenedor. Afortunadamente, gracias a lo que se tiene, a la tecnología que se tiene, se impidió que se llevara a cabo esa colusión y hoy en día ya se está viendo el trámite para judicializar a los responsables, ¿no? Es una decomiso únicamente, le podemos decir a ustedes sobre el pepino de mar, pero hay otras cuestiones que no tiene caso ahorita mencionarlo, en su momento se les hará conocer. Esto fue sobre el pepino de mar, que creo que ya ustedes lo sabían, porque se dio a la información hace algunos días, y nada más la conclusión que se llegó es que sí hay colusión, y ya estamos trabajando para judicializar ese caso, ¿no? Esa es la información que les podemos dar. Gracias. Gracias, Gracias, presidente. Marta Hernández, de NTR. Preguntarle, en primer punto, en Jalisco, autoridades han señalado que los homicidios son porque se están matando entre grupos del crimen organizado. Si ustedes tienen información que así lo sostenga, porque al menos lo que se ha obtenido vía transparencia por parte de autoridades estatales no corrobora esa versión, y si la estrategia que usted está planteando de reforzar las políticas en materia de derechos humanos va a incluir este tema tan delicado de seguridad y los discursos oficiales. Eso por un lado. Pues sí, es cierto, donde hay más presencia de bandas, hay más homicidios. Y en algunos casos son enfrentamientos entre bandas por el control de plazas. Eso sucede en Jalisco y en Michoacán y en Colima y en otras partes. Es cierto. O sea, no se le puede achacar todo lo que sucede a las bandas o todos los homicidios que son entre las mismas bandas. No. Pierden la vida gente inocente, desde luego, pero un reflejo de que sí es un asunto que tiene que ver con bandas organizadas o que el homicidio tiene mucha relación con la existencia de las bandas, es esto que vimos acerca de lo que sucedió ayer, de cómo hay estados donde no hay homicidios. Ayer
hoy puede ser que esos que están en cero, toco madera, pero aumente, ¿sí? Porque si es un comportamiento, ¿sí? De hasta 90%, como se ha señalado aquí en Jalisco. No sé, yo no puedo medir eso. O sea, sí se podría en las carpetas de investigación llegar al detalle. Y sería bueno transparentar, es decir, que se conociera, porque tenemos que socializar información entre todos y ir conociendo entre todos lo que realmente sucede y no ocultar nada, transparencia por completo. De acuerdo. Y en otro tema local, preguntarle, hace un momento, aprovechando que usted hacía referencia de la relación con los medios de comunicación, en Jalisco se han suscitado diferentes desencuentros entre autoridades estatales y pues se han hecho calificativos como de medios basura, se ha dicho que la prensa está friegue y friegue, nos han tildado de mentirosos, se han emitido diferentes descalificaciones de parte del gobernador Enrique Alfaro hacia los medios de comunicación, hacia los reporteros, nos han dicho ya sabemos de dónde vienes. ¿Cuál es la postura que tendría que haber ante pues el cuestionamiento del actuar de la autoridad, número uno? Y número dos, si usted tiene conocimiento del tema de A Toda Máquina, en Jalisco se han señalado presuntas irregularidades por coincidencias en una licitación de más de 3.600 millones de pesos, es casi lo que se necesita para terminar la línea 3 del tren ligero, haciendo un comparativo para dimensionar el monto.